cordial saludo. Estamos con casa llena en esta noche. Gloria a Dios, a ti, mi Señor, Padre Celestial. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza que hemos tomado del Evangelio de Juan, capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y para hacerles un recordéis de lo que ya vimos cómo el Señor en su carácter, su paciencia con todas las personas que le hacían mal, su actuar siempre en benevolencia y misericordia, y lo más importante que nos enseñaba este capítulo, porque ya un capítulo atrás Él nos decía que es la luz del mundo. Entonces vemos que Él es la luz para los ciegos, Él es la luz para los ciegos de espíritu, Él es el camino, la verdad, ¿no? Y además la obediencia, el ser obediente, estar en humildad. Una persona que obedece siempre está en humildad. Entonces es típico de las personas obedientes porque están en humildad del espíritu. Entonces nos quedamos, queridos hermanos, en el versículo 16. Primeramente Dios, culminemos esta enseñanza que esconde muchas cosas espirituales, verdades espirituales para cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Bien, queridos hermanos, como es de costumbre, vamos a leer el versículo 16 para dar continuidad, el 17 y el 18. Vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Miren, primeramente él no lo conocía, pero aquí ella avanza un peldaño más en la vida espiritual. Es un profeta. Y el 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entramos en oración, queridos hermanos. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero, a ti te place, Señor, tenernos una vez más en esta tarde, Señor, con ese abrigo perfecto tuyo, Señor, que quita todo frío espiritual, Señor, a los hombres. Amado Dios, te ruego, báñanos con tu palabra, Señor. Señor, soy un vaso de barro, Señor, pero si tú quieres, Padre, hazme un vaso de honra. Yo no lo merezco nada de ti, Señor. Solo quiero piedad y misericordia, Señor. Pongo en tus manos a cada una de las personas que escuchen esta enseñanza, Señor, para que sean tocados con tu Espíritu, mi Señor amado. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así sea, Padre.
Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos leído los versículos 16, 17 y 18. En este es un ejemplo de ironía, como al curar a un hombre de nacimiento ciego, ellos tenían los ojos cauterizados como sus conciencias, queridos hermanos. Pero ahora, no conforme con las palabras que ellos querían oír, porque muchas veces los hombres, cuando no creemos algo o cuando no aceptamos realidades que han venido a nuestros ojos indiscutibles, queremos crear espejismos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para salirnos con lo nuestro, para salirnos con nuestros criterios, con nuestra justicia propia, siendo aún así verdugos de mucha gente inocente, queridos hermanos. Vemos aquí el hombre ciego comprende esto, pero los fariseos se niegan. Imagínese usted, querido hermano, recibiendo esa sanidad poderosa que vino de la nada, porque él no veía nada, es nítido como la creación misma del universo, y él siendo fiel testigo de esa belleza, de ese milagro, ¿qué podía decir? No cabía una mentira, sino solo decir la verdad, y toda verdad es infalible, verdadera, justa. Sin embargo, debemos comprender que los fariseos tienen un punto de vista. El hecho de que Jesús ha curado a un hombre no es prueba absoluta que el curar viene de Dios. Magos egipcios, recuerden, demostraron capaces de ser imitadores. La serpiente antigua se caracteriza por ser imitadora de Dios. Es más, en su locura quiso parecerse y quizás sobrepasar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una locura, fue una locura. Entonces los magos egipcios quisieron demostrar y demostraron que fueron capaces de reproducir muchas de las señales de Moisés. Si vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 11, dice: entonces llamó Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Mire, querido hermano, como el enemigo es de imitador. Por eso es que nosotros tenemos que estar con las antenas espirituales ahí ayudándonos de los atalayas que defienden a la iglesia de Cristo. Jesús mismo avisa, porque se levantarán falsos Cristos. Esto lo hace en Mateo 24, querido hermano. Dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, pero sabemos que el Señor siempre estará delante de nosotros como poderoso gigante, queridos hermanos. ¿Cómo podemos saber si una señal lleva a un verdadero o a un falso profeta? En el caso del hombre ciego, los fariseos hacen una simple prueba. Si el curar va en contra de la ley de Dios, no debe ser de Dios. Esta regla de sentido común, sin embargo, les lleva a una conclusión falsa, porque se basan en interpretaciones rabínicas
de la ley en vez de la ley misma para determinar lo que es y no es permisible. En otras palabras, Jesús desobedeció no la ley de Dios, sino la interpretación humana de esa ley. Otro problema es el orgullo fariseico, queridos hermanos, porque las cosas simples tienen ese sentido común visible que una persona con el espíritu preparado, con una liviandad de espíritu, sin el orgullo espiritual, lo asimila de una verdadera, podríamos decir, una cosa que el Señor nos entrega a cada uno, que es la rema, la palabra que nos regala el Señor entendida, la revelación misma a cada uno de nosotros. Entonces, una vez que el Señor nos revela, nosotros podemos comprender y somos a la vez quitados ese velo de los ojos, porque nos es revelada la verdad suprema. Entonces vemos que el orgullo fariseico, pensando que ellos ya tienen la luz, resisten a la luz misma de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, sin embargo, están divididos en este asunto. Algunos dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ellos siguen interrogando al hombre, cansándole con sus preguntas, esperando escuchar lo que ellos quieren escuchar, ignorando las verdades mismas que habían sucedido en ese lugar, queridos hermanos, y en circunstancias normales. Entonces, en el versículo 11, el hombre identificó a quien le curó como Jesús. Ahora su conocimiento de Jesús se está abriendo y responde, como les dije, a lo que estábamos leyendo las Sagradas Escrituras, y responde, es un profeta. Imagínense cómo iba subiendo de peldaño en peldaño el conocimiento de Dios. Y en el versículo 38, Él tomará el paso final y se dirigirá a Jesús como Señor, como lo veremos más adelante. Entonces Juan, en el versículo 18 al 23, los judíos no creían de él. Dice en el versículo 18, mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiesen recibido la vista hasta que llamaron a sus padres del que habían recibido la vista. Pero cabe señalar, antes que llamaran a sus padres, ellos ya habían anticipado que el que hablara de nuestro Señor Jesucristo era quitado de las sinagogas, y ese era un castigo fuerte en ese entonces, queridos hermanos. Entonces ya con ese temor, los padres, ¿qué tenían que hacer? Miremos lo que sucede. Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora?, le preguntaban, y en el 20 respondiéndole sus padres le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ellos no negaron del nacimiento de su hijo. 21, mas como ve ahora, no sabemos, decían la verdad. O quien le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Tampoco estaba mintiendo. Él tiene edad para preguntarle a él. Él hablará de sí. 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo. Ahí hay una aclaración en la palabra de Juan, dice, ¿por qué contestaron de esta manera? Porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno no confesare
profesase ser del Mesías, fuese fuera de la sinagoga. 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Se lavaron las manos como Poncio Pilato, queridos hermanos. Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo puede ver ahora? En el versículo 19. Esta es la segunda de 3 interrogaciones, queridos hermanos. Muchas veces nuestra fe quiere ser tentada de tal manera que, siendo nosotros benefactores principales de la gracia y misericordia de Dios, siempre a la fe el enemigo nos trata de quitarnos esa fe que ya hemos alcanzado por la gracia del Señor mismo, directamente de cada uno de nosotros. Aquí vemos, dice, esta es la segunda de 3 interrogaciones. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta que la fe va a ser tentada 3 veces en cada uno de nosotros. No, por los fariseos, habiendo interrogado al hombre, los fariseos ahora interrogaron a sus padres. El cuarto evangelista identifica, el apóstol Juan, a los interrogadores como judíos, queriendo decir autoridades judías. Los padres también son judíos, por eso están preocupados de ser expulsados de la sinagoga. No era fácil, queridos hermanos, en ese tiempo irse en contra de la ley. Y ahora es lo mismo. Si usted empieza a hablar la verdad, es censurado, es quitado de las redes sociales. Si usted habla alguna verdad, censurado. Se dice que vivimos en democracia, pero no es verdad, queridos hermanos. No nos vamos a meter en este tiempo en estas cosas que son tan delicadas. Estamos preocupados de entregar la palabra de Dios como consta en las Sagradas Escrituras. Entonces los padres también son judíos, por eso están preocupados de ser expulsados de la sinagoga. La expulsión de la sinagoga significaría también expulsados de la comunidad y separados de Dios, queridos hermanos. Esdras capítulo 10, versículo 8 dice: y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su herencia, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Sugiere que también puede resultar en la pérdida de sus posiciones. O sea, era un castigo también económico, queridos hermanos. ¿Quién quería pasar por esa situación? El tiene edad, preguntarle a él, fue su defensa. Él hablará de sí, lo dijo en el versículo 21. Es su temor, sus padres respondieron con cuidado. Tal vez podríamos decir cobardemente, pero nosotros les hacemos ver las circunstancias que ellos tenían que cuidar. Confirman que es su hijo que había nacido ciego, y eso era importante, queridos hermanos, porque el Señor lo hizo ver, y no solo lo hizo ver físicamente, sino que transformó su cerebro, porque al estar ciego por tanto tiempo de nacimiento, su cerebro también no podía captar y desarrollar esas imágenes, pero el Señor lo hizo con todos los hierros, podríamos decir, queridos hermanos, porque cuando el Señor pone sus preciosas manos encima de nosotros, todo lo hace perfecto y no hay duda de su perfección. Él es nuestro Padre hacedor y hacedor de maravillas, dice la palabra de Dios.
los padres seguramente sentirían una gran tristeza por su hijo mientras crecía ciego. Es probable que se sintieran culpables, porque de hecho en ese entonces pensaban que era por el pecado. Por eso los apóstoles preguntaron de quién tuvo la culpa, si él o sus padres. Aquí vemos de repente, queridos hermanos, su hijo puede ver, pero los padres no pueden disfrutar de ese milagro. Es triste y doloroso. Se encuentran en una controversia entre las autoridades judías y el hombre que restauró la vista a su hijo, nuestro Señor Jesús. Confrontados con la posibilidad de ser expulsados de la sinagoga, abandonan a su hijo diciendo: tiene edad, preguntarle a él. Cuando se encuentran entre la espada y la pared, muchas personas se quiebran y se van por lo más fácil. Aquí es entendible, queridos hermanos, cómo la Iglesia en el futuro, en un futuro cercano, en las sagradas palabras nos dice que será perseguida como nunca antes había sido perseguida. ¿Qué pasa de los cristianos que están en dos dualidades, hermanos, que están tibios, que van a estar entre la espada y la pared? ¿Qué va a pasar, queridos hermanos? No es necesario razonar ni mucho tiempo para sacar una conclusión. Quebrantarán su fe, traicionarán al Maestro. Y los que ya están ahora quebrantados de la fe, ellos, queridos hermanos, en ese tiempo tendrán la oportunidad de declarar que nuestro Señor Jesucristo es Padre de todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, y ellos serán salvos. Y ahí ellos serán un ejemplo para cada uno de nosotros, si es que el Señor nos tiene con vida. Ellos no negarán al Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo en su misericordia. Quiera Dios que el Espíritu Santo nos bañe con esa fuerza de carácter, ese poder para resistir y morir en el nombre de Jesús. No cualquiera puede recibir esa gracia suprema de morir en el nombre de Jesús. No cualquiera, queridos hermanos. Eso es una gracia suprema. Continuamos en Juan capítulo 9, de los versículos 24 al 25. Una cosa sé. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Yo era ciego y ahora veo. ¿Quién era él para juzgarle a nuestro Dios? No, hermanos. Cuando uno recibe esa gracia de Dios, también viene sabiduría. Y cuando uno recibe esa gracia de Dios, también el Espíritu Santo pone nuestras palabras en nuestras bocas. Dice: no temas cuando tú hables, que yo hablaré por ti, dice su palabra. Esta es la cuarta y última interrogación, la tercera de los fariseos, la frase: dale gloria a Dios, en un término técnico que pide honestidad, y especialmente en lo que concierne a la confesión del pecado. Las autoridades le piden al hombre que confirme su averiguación que Jesús es un pecador. Los fariseos dicen: sabemos. La misma frase usada por Nicodemo.
Esa misma frase fue usada por Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La palabra saber ocurre 11 veces en esta perícope, o sea, en esta historia. Es significante, queridos hermanos, porque esta es una historia da ver y saber que los fariseos presumen saber que Jesús es un pecador, pero verdaderamente no saben lo que es o de dónde viene. En el versículo 29. Juan capítulo 9 del versículo 26 al 34. Yo os lo he dicho. En el 26 dice su palabra. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El 27 respondiéndoles, yo os lo he dicho y no habéis entendido. ¿Por qué? Porque él ya entendía, queridos hermanos. Él ya era abierto los ojos espirituales, físicos y después espirituales. Dice, no habéis entendido. ¿Por qué lo quieres otra vez oír? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? O sea, con tanta pregunta, él pensó que tal vez ellos quieren hacerse discípulos, o sea, para lanzarse, como quien dice, a una piscina, conocedores que están llenos de agua. Pero era todo lo contrario de lo que este varón que recibió la vista pensaba. No era porque querían hacerse discípulos. Y le ultrajaron. Ultrajaron quiere decir lo maltratado, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, somos. En el 29, nosotros somos, que a Moisés sabemos que a Moisés habla Dios, mas a este no sabemos de dónde es. Entonces, mire lo que responde en el 30. Respondió aquel hombre y les dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que a vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Santo Dios, maravillosa es que ustedes no vean, pero a mí me abrió los ojos. O sea, ¿qué quiso decir? Él es omnisciente, omnipresente, que Él es el Dios supremo al que nosotros servimos y el que la iglesia espera a su Hijo amado. Maravillosa cosa esperamos de nuestro Señor. Y a mí me abrió los ojos. Y en el 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿A quién servimos? A nuestro Dios Todopoderoso. Dice en el 33, si que éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. En el 34 respondiendo, y dijéronle, en pecado eres nacido y todo, y tú nos enseñas. Y echándole fuera,
maltrato, típico. Yo os lo he dicho y no habéis entendido. ¿Por qué lo que quieres otra vez oír, quieres también ser vuestros discípulos? Y esto es lo que enervó a estos fariseos, que Él les estaba dando la oportunidad de seguir a nuestro Maestro, y ellos, ¿qué hicieron? Lo ultrajaron, queridos hermanos, insultaron. La Iglesia de Cristo va a ser odiada, va a ser maltratada, va a ser perseguida, va a haber mucho dolor en la Iglesia de Cristo. Por eso es que tenemos que unificar al unísono cada uno de nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Hoy somos la iglesia local, pero en un momento seremos el cuerpo de Cristo. Y si no estamos en coinonía espiritual, no podremos sobrevivir solos. Necesitamos, siendo el cuerpo de Cristo, necesitamos del brazo derecho, de la pierna izquierda, de todos nuestros músculos, de nuestro ojo derecho, de nuestro ojo izquierdo, de nuestro oído derecho, de nuestro oído izquierdo. Si no estamos en coinonía con la Iglesia de Cristo, no podremos sobrepasar lo que viene a la Iglesia. Este hombre se burla de los que le interrogan exhibiendo gran valor, no cabe duda. Les dijo, ¿acaso ustedes quieren ser discípulos? Cierta ironía había en él también. Es el único en la familia que demuestra ese valor. Otra vez esto es asombroso. Ha vivido toda su vida en la oscuridad y de repente se encuentra bajo la luz del interrogador. La mayoría de la gente no sabría qué hacer, pero este hombre se iguala al trabajo y dice, no sé si es pecador, una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora puedo ver. Se niega a dejarse llevar de las opiniones sobre lo que él no sabe y declara con convicción, porque ya había en su corazón esa semilla regada por nuestro Padre Celestial. Lo que sí sabe, y esa semilla hizo fruto en él. El poder de su testimonio se refleja en la enojada respuesta de las autoridades, conocidos por su sabiduría, entre comillas. Ahora se encuentran perdiendo un debate con un mendigo sin educación. Pero ¿quién era ese mendigo? Tocado por Dios. Cuando nosotros somos tocados por Dios, sobrepasamos todo entendimiento, queridos hermanos. Sí, esa es pura misericordia de Dios. Capaces de destruir y discutir detalladamente los puntos de la ley, se encuentran retados por este testimonio personal. Una lección para nosotros, queridos hermanos. El testimonio de Cristo es más poderoso. Es nuestro testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros a través de este milagro. Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos nosotros. Sabemos que a Moisés habló Dios, mas a este no sabemos de dónde es. Así respondieron,
En este versículo describe el conflicto que existía entre los fariseos y la iglesia de ese entonces, que se escribió en este evangelio. Mientras los fariseos se consideraban discípulos de Moisés y lectores de este evangelio, saben qué respuesta el evangelista provee. En tal caso, es así, si los judíos comprendieran bien lo que Moisés escribió, entenderían que escribió de Jesús, queridos hermanos. Entonces vamos a Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieres venir a mí para que tengáis vida. El último día Moisés mismo será quien les acusa. Juan capítulo 5, versículo 45-46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Gloria a Dios. Maravillosa cosa es esta en el versículo 30. Qué maravillosa cosa cuando dijo este varón en el versículo 30. Este pasaje está lleno de delicia e ironía, queridos hermanos. El hombre ciego ve pero aquellos que tenían los ojos prefirieron cerrarlo a la verdad. No hay peor cosa cuando uno no quiere ver la verdad. Hace tanto daño, queridos hermanos, ya sea a hermanos, hijos, familiares, congregaciones, etcétera, hermanos. Cuando uno no quiere ver la verdad, hace mucho daño. Por eso dice, la ignorancia es parte de la maldad. Las autoridades le piden al hombre que dé la gloria a Dios, denunciando a Jesús como pecador. Pero el hombre da gloria a Dios testificando a Cristo. Las autoridades continúan preguntando, tratando de encontrar algún agujero en el testimonio del hombre, tratando de penetrar en su convicción personal que el Espíritu ya había fortalecido en su corazón. Las autoridades dicen que la autoridad de Moisés viene de Dios, pero no saben de dónde viene Jesús, implicando que no debe venir de Dios. El hombre responde señalando la verdad obvia. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada, como lo dijo en el versículo 33. Las autoridades implican que uno no puede seguir a ambos, Moisés y a Jesús, sino que debe escoger uno u otro. El mensaje del cuarto evangelio de Juan es que uno puede ser fiel a Moisés solo a través de ser fiel a Jesús, queridos hermanos. No se olvide de esto. Las autoridades repentinamente usan frases, sabemos, pero repetidamente demuestran su ignorancia y su ceguera en este pasaje. Las autoridades acusan al hombre de intentar enseñarles. El lector se da cuenta de que él es capaz de hacerlo, pero se niegan a aprender o a ver. Se hace aparente que el saber entre los que tienen vista es una cosa rara y peligrosa. Aquellos que ven más que otros son un riesgo
ciego para ellos que piensan que lo ven todo lo que hay que ver. Y así es en todo, queridos hermanos, en la democracia, en la llamada democracia. Así es. Hay temor de las personas que tienen un discernimiento altamente especificado en sus corazones y en su mente, y piensan que ya son un objeto de peligrosidad para esclavizar a las personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de hablar la verdad. No se olvide, querido hermano, que el inicuo que ha de venir, el anticristo, tiene su arma poderosa, que es el engaño. No podemos creer todo lo que viene por la televisión como canales de estiércol entra a nuestras casas a contaminar nuestros espíritus. No todo es verdad lo que usted ve en televisión. Pídale al Espíritu Santo ese discernimiento para ver las realidades que están pasando en el mundo. Y así usted va a estar pendiente de las señales que el Señor habla, incluso en Mateo, en textos que son escatológicos, sin querer meterme a Apocalipsis. Mateo nos enseña muchas cosas, queridos hermanos, para que nosotros estemos pendientes de lo que pasa incluso en el cielo, en las aves, en los peces, en los terremotos, en las montañas. Que el Señor nos dé ese discernimiento que viene de parte de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores en el versículo 31. Debemos recordar en el contexto aquí, esto es un reto del hombre que había sido ciego a sus interrogadores. No es una verdad universal. En otras partes la Escritura nos asegura que Dios oye y perdona pecadores que confiesan sus pecados. Miremos en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para esto hay una petición que hace: si confesamos nuestros pecados, hermanos, ¿no? Y continuando dice en el versículo 34, y echáronle fuera. Simplemente una expulsión de su presencia. Cualquier excomunicación sería una dolorosa reprensión, a una excomunión permanente sería catastrófica y religiosa en ese tiempo, y económicamente también, porque eran quitados sus bienes, queridos hermanos. Pero a él no le importó, a este varón que empezaba a ver la vida de una forma física e espiritual. En Juan capítulo 35 al 38, para que puedan creer en Él. Bien, queridos hermanos, dice en el 35, oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuántos no quisiéramos que nos pregunte el mismo Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y en el 37 le dijo Jesús, le has visto, y el que habla contigo, Él es.
Gloria a Dios. Mire el que recibe el milagro, el que hace el milagro. Qué cuadro más maravilloso debe haber sido, hermanos. Dele un poquito de picardía a su mente. Imagínese el Señor, el que le sanó y el que recibió ese cuadro, hermano. Y él le dice: creo, Señor, y lo adoró. O sea, que él primeramente no sabía, después él supo que era un profeta, ahora es más aclarado sus ojos, su vida espiritual, y le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándose en el 25, en la hora de necesidad del hombre, Jesús viene a él, hermano, en esa necesidad, hermano. En ese dolor, en esa angustia, es cuando viene nuestro Señor Jesús con esa ayuda oportuna a nuestro llanto, a nuestra angustia, a nuestra soledad. Y nos pregunta: ¿crees en Él? Y Él mismo se hace presente, hermano. No hay duda que los que leímos este pasaje encontramos gran esperanza en la reaparición de Jesús y clamamos por su segunda venida. Le pedimos a nuestro Dios. Él es el único que puede arreglar tanta hipocresía, tanta mentira, tanto orgullo, tanto odio, queridos hermanos. Tanta desgracia que hay ahora en nuestra tierra. Muchos de ellos también habían sido expulsados de las sinagogas en ese tiempo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En el versículo 35, Jesús no hace esta pregunta antes de curar al hombre, como lo hacían los evangelistas modernos o que hacen en la televisión, usted ha visto. Primero le curó y ahora le pregunta si el hombre cree. ¿Confías en mí? En este contexto es el uso de la frase del Hijo del Hombre. Se refiere a la encarnada revelación de Dios que dio su vida por el mundo. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Él respondió: mientras que los fariseos están predispuestos a no creer en Jesús, este hombre está predispuesto a creer. Su corazón está hecho gelatina por derramar su agradecimiento, por confesar lo que Él ha hecho en su vida. Él ha experimentado personalmente el poder y la compasión de Jesús. Ahora Jesús solo tiene que llenar los espacios para que el hombre sepa que quién es. Creer. Cuando Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, el hombre confiesa sus creencias y le venera, lo ama. El último paso para abrir sus ojos espirituales fue, hermanos, y él dice: creo, Señor, y lo adoró. Puede significar: demostró gran reverencia, respeto y lo veneró con un corazón profundamente agradecido, queridos hermanos. Y vamos a la última parte de esta enseñanza del capítulo 9, versículos 39 al 41. Somos ciegos, ¿verdad? Y Jesús dijo en el 39: yo para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y a los que ven, sean cegados. 40. Y por cierto, de los fariseos que estaban con él, oyeron esto y díjole: ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado,
Mas ahora, porque decís vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Jesús no fuerza a creer a nadie. No creer ni con el ciego ni con las autoridades. Actúa de una manera que revela la gloria de Dios y les permite escoger. El ciego responde creyendo, y las autoridades que supuestamente tenían que ir por el camino recto no creen. Nos recuerda las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos leído Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Jesús no les roba a los fariseos de su vista, pero se ciegan negándose a ver en su orgullo. Asumen que pueden ver claramente y rechazan cualquier cosa que no concuerde con las creencias de Jesús. No les condena, pero ya están condenados. ¿Por qué? No han creído en el Hijo de Dios. Este comienzo de juzgamiento corre a lo largo del Evangelio. Esta señal ha demostrado una prueba que muestra la presencia de fe y la incredulidad de ellos que vieron el resultado de la cura, porque ellos, quiera o no, fueron testigos del poder supremo de nuestro Señor Jesús. Las autoridades judías, identificadas otra vez como fariseos, protestan: no somos ciegos, ¿verdad? Ellos eran ciegos, claro, porque se negaron a ver. A Jesús les dice que estarían mejor siendo ciegos, porque entonces no serían responsables de su pecado. Pero ahora que dicen vemos, su pecado permanece. Ellos presentaron al hombre ciego como un pecador, usando como prueba su aflicción. Ahora Jesús les presenta a ellos como pecadores, la prueba siendo que niegan a ver a Jesús, la luz del mundo. Mire cómo se cambian las circunstancias. Ahora el que acusa es Señor a ellos. Hemos llegado al final, queridos hermanos. Hemos hecho ver esta enseñanza, es muy hermosa, en el capítulo 9, queridos hermanos. Les invito a leerla para que usted pueda tener un entendimiento más claro. Le pedimos al Señor que nos ayude en esta lectura. Hemos llegado a su final. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces con nosotros. Y todos los que escuchen esta palabra se llenen de gozo, Padre. Y más que todo, Padre, les entre esas ganas de leer esta porción de la palabra tan hermosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén.